Hola a todos, los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para poder acercarnos a Dios, para agradecerle a Dios por sus infinitas bondades, por sus grandes misericordias, porque aún en medio de tanto dolor que estamos viviendo hoy en la actualidad, en este mundo donde la perversidad, la maldad, la corrupción y todo lo que hay está a nuestro alrededor, aún en medio de todo eso, Dios permite que sus hijos estemos bien, estemos tranquilos. Dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, pero a ti no te va a pasar nada porque tienes la protección del Señor, ¿no? De nuestro Dios, de nuestro Todopoderoso. Entonces tenemos que agradecer por todo, porque tantas enfermedades que hay hoy en día, pero nos está guardando Dios por algo, porque Dios quiere que su pueblo viva y no perezca, y que su pueblo también anuncie las virtudes de Jesús, de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz. Entonces, eso tenemos que anunciar. Y por eso, amigos, estoy aquí para anunciar una vez por semana tal vez, pero anunciando que su palabra. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa de decir, nunca escuché la palabra de Dios. Nunca escuché la palabra de Dios. No, amigos, acá hay tenemos que dar gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que me permite poder compartirles lo que puedo compartirles, lo que yo pueda hacerlo, ¿no? Por medio de la sabiduría que de repente el Espíritu Santo da a aquellos que somos sus hijos. Bien, entonces agradezcamos a Dios por un día más y vamos a pedir en oración al Señor que nos guíe. Papito lindo, gracias te damos a ti por un nuevo amanecer, por un nuevo día, porque nos has permitido abrir nuestros ojos y ver tantas maravillas tuyas, Señor. Gracias te pedimos a ti, papito lindo, y te pedimos perdón también porque sabemos que somos pecadores, porque cometemos errores, porque no somos realmente los hijos tuyos verdaderamente. Señor, fallamos, te fallamos. Perdónanos, Señor, límpianos, lávanos con la sangre tuya, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, y ayúdanos a caminar en ese camino de Jesús. Amado Espíritu Santo, tú eres quien vive en nosotros, tú eres nuestro gran consolador. Te pedimos que nos dé la sabiduría necesaria, el conocimiento para poder entender esta palabra. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias por ser nuestro guía siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, bien, amigos. Entonces, el libro que les he traído del día de hoy es el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Así que si tienen una Biblia, tráiganlo y vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 16 al 21. Y es un versículo muy conocido por muchos, el versículo 16 del capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Es un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Es un versículo conocidísimo por muchos, como les digo, y porque nos da a entender muchas cosas lindas y preciosas que nosotros no entendemos. Lo podemos leer así nomás y de repente nadie lo va a entender, pero es tan lindo y tiene un significado amplio, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera, ¿qué significa de tal manera? Que nos ha amado con un amor infinito, un amor eterno, un amor que no se rompe por nada, aún nosotros cometiendo errores, cometiendo pecados, el amor hacia sus hijos, hacia nosotros, no se ha roto, no se rompe. Está ahí ese amor que tiene por su pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo y tanto ha sido el amor que hizo para que nosotros seamos salvos, mandó a su Hijo unigénito. Porque dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿y quién es su Hijo unigénito? Es Jesús. Al único Hijo que tenía Dios lo mandó acá a la tierra para que Él muera por nosotros, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea, que en Jesús crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Tenga la vida eterna. No se pierda, no se pierda. ¿Qué significa su espíritu, su alma? No se pierda en el fuego, no se pierda. Más bien que sea salvo, que tenga vida eterna. Pero todo va a ser a causa de ¿qué? A causa de creer en Jesús y caminar como Él anduvo, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. De Él depende, o sea, de nosotros depende que nosotros tengamos la vida eterna si caminamos en sus rectos caminos, en su camino que es Jesús, en Él, ¿verdad? Y creer en Él. ¿Y creer en Él qué significa, amigos? Creer en Él significa hacer también la voluntad de Él, porque creer en Él no solamente decir de la boca para afuera. Muchos dicen, no, yo creo en Dios, pero a ver, ¿haz lo que dice su palabra? No, no, yo no, eso no. Algunas cosas haré, no todo. ¿Mm? Eso es no creer en Dios, ese es no aceptar a Jesús en tu corazón, ese es no abrirle esa puerta a tu corazón.
Bueno, entonces vamos a continuar leyendo, amigos, este pasaje del capítulo 3 a partir del versículo 16, ¿sí? Y dice acá, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué significa eso? O sea, acá está diciendo, Dios envió a su Hijo no para condenar, no. ¿Qué significa condenar? Condenar es una sentencia, un castigo, ¿verdad? Una pena máxima. Cuando alguien se porta mal, va a la cárcel, ese es el castigo, esa es la condena que tiene la cárcel por los años que tenga que pasar, no sé. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso Dios diseñó ese plan maravilloso de darnos la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él vino no para condenar al mundo, sino para ser salvos por medio de Él. Salvos por Él. ¿Por qué? Porque por Él, si caminamos en ese camino de Jesús, vamos a poder ser salvos. ¿Y qué significa ser salvos? Que vamos a poder ir a la vida eterna. Vamos a poder reinar con Él. Vamos a poder caminar con Cristo en ese reino celestial, ¿no? ¿Y qué más dice? El que en Él cree no es condenado. Fíjense en lo que dice, en el que en Él cree, ¿verdad? No es condenado. En la Biblia, amigos, se menciona mucho la condenación a causa del pecado que inunda a la humanidad. Se habla mucho en la Biblia. Si uno lee la Biblia, vamos a encontrar muchos pasajes que hablan sobre la condenación, ¿no? La palabra, amigos, condenación, como ya les dije, es sinónimo de ¿qué? De juicio, de castigo, de perdición, de destrucción, de sentencia. Entonces, todo eso, ¿no? En el sentido más fuerte, es el destierro al infierno. Esa es la condenación, el destierro al infierno. De todos aquellos desobedientes a la voluntad de Dios y de aquellos que lo negaron, aquellos que dicen no, no, lo niegan, lo niegan. Entonces dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el que no cree. Y muchos van a decir, pero yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero ese es de los labios para afuera, porque sus acciones demuestran todo lo contrario en decir que yo creo en Dios, ¿no? Muchos dicen yo creo en Dios, pero respetas su palabra, obedeces la palabra de Dios, porque para creer en Dios tenemos que también obedecer la palabra de Dios. Para creer en Dios tenemos que conocer de su palabra, tener un poco de conocimiento de su palabra. Estamos leyendo la palabra de Dios para decir yo creo en Dios. Cuando uno dice yo creo en Dios es porque hemos visto sus testimonios, hemos escuchado de su palabra, de cómo es Él, para poder decir yo creo en Dios, ¿verdad? Porque de repente ha hecho un milagro en nuestras vidas para decir yo creo en Dios, pero le estamos abriendo esa puerta del corazón a Él para poder aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y decirle sí, yo creo en Dios, porque hacer la voluntad, amigos, es hacer esto, es lo que dice aquí, es todo lo que dice acá, no ciertas cosas, no lo que me conviene, no, es todo, así sea algo duro, algo que no podamos entender, pero es la voluntad de Dios, es su voluntad. Y tenemos que aceptar esa voluntad de Dios. Miren, vamos a ver versículos, unos cuantos versículos que nos van a ayudar a entender. Dice, aquellos desobedientes a la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 23, 33, Mateo 23, 33. Dice, aquellos que son desobedientes, como dice acá, ¿no? ¿Quiénes son los que van al infierno? Aquellos que son desobedientes a la voluntad de Dios y aquellos que lo negaron. Entonces, vamos al 23:33. Dice el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escaparse aquellos que nunca lo aceptaron a Cristo? ¿Cómo no van a escapar de esa condenación si nunca lo aceptaron? Van a estar en esa condenación, van a estar en ese destierro al infierno, claro que sí. Y vamos al 25:41 del mismo Mateo 25:41, dice, entonces dirá también a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno está preparado por el diablo y sus ángeles, pero lamentablemente los ángeles del diablo vienen a ser quienes también, aquellos que lo niegan a Jesús, aquellos que no quieren aceptar su palabra, aquellos que
son desobedientes, amigos. Dice, y esta es la condenación. A ver, pero antes de esto voy a decirles algo más sobre las leyes. Los 10 mandamientos, amigo, que Dios nos dio a través de Moisés en el monte Sinaí, eran parte del antiguo pacto o ley. Eran parte del antiguo pacto o ley. Esa ley trajo la condenación sobre la humanidad porque dio a conocer nuestros pecados y sus consecuencias trágicas. Porque cuando no había ley, la gente hacía lo que quería y no había ley. No decía, no, esto es malo, esto es bueno. No había ley. Pero ya cuando hubo una ley, la gente ya se dio cuenta que lo que hacían era pecado. No matarás, y como mataban, se dieron cuenta que eso era un pecado, ¿no? La consecuencia trágica del pecado era la muerte, es la muerte. Por lo tanto, la ley juzgaba al hombre, amigos, juzgaba al hombre ya condenado. La ley tenía un veredicto de culpabilidad porque señalaba el pecado. Romanos 3, 19 al 20. Miren lo que dice Romanos 3, 19 al 20. A ver, vamos a ver qué dice Romanos 3, 19 al 20. Vamos a leer un ratito, rapidito nomás. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Claro que no. Por las obras que uno haga, nunca vamos a ser justificados delante de Dios, delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente por medio de la ley nosotros vamos a conocer qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado, ¿verdad? Por eso. Entonces, amigos, miren lo que dice acá. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la sentencia? Que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, los hombres quisieron seguir con su vida mundana, con su vida apartada de Dios, alejada de los caminos del Señor. Quisieron seguir en tinieblas, que era luz, porque sus obras eran malas, porque sabían que si andaban a la luz, ellos tenían que darse cuenta que estaban en pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es aquel que haciendo lo malo va a aceptar que está haciendo lo malo? No, el que hace lo malo es una persona que no se da cuenta y que está cegada por todo lo malo que hace, ¿verdad? Y no quiere llegar a la luz, no quiere cambiar ese mundo que vive en un mundo de pecado, ¿no? En un mundo de en un mundo en el cual no quiere darse cuenta que lo que está haciendo está mal, ¿no? Pero ¿cómo se va a dar cuenta? Si comenzamos a leer la palabra de Dios, si comenzamos a leer su palabra, a tener más conocimiento, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que estamos haciendo las hacemos mal. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Más el que practica la verdad, amigos, dice que viene a la luz. El que practica la verdad. ¿Y qué cosa es practicar, amigos, la verdad? Es hacer la voluntad de Dios, es hacer todo lo que Dios nos manda en su palabra. Hay muchos mandatos, muchas reglas que manda en su palabra. El que practica esa verdad dice que va a llegar a la luz, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que haga será por Dios, para Dios y para Él. Así es, amigos, es por Dios y para Él. Entonces, tú, amigo, amiga, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Jesús realmente? ¿Crees en Él? Como dice, todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Crees en Él? En Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Practicar la verdad. Practicar esta palabra, que aunque será un poco dura, un poco difícil, pero no es imposible, amigos. No es imposible. Así es. Vamos a Colosenses 3:17, un versículo también que les quiero dar. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Porque a veces hacemos cosas y decimos, ay, qué lindas cosas haces, pero todo es por la mano de Dios, por la obra de Dios. Y todo hacerlo para Él. Así es, amigos. Bueno, entonces yo les animo
a que compartan esta palabra, amigos, a que la compartan. Amigos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere rescatarnos, porque la salvación es un rescate que Él hace. Nos quiere dar libertad, nos quiere redimir de todos los pecados. Acércate pues, amigo, tú a tu amiga, amigo, a Dios, abre tu corazón para Él, acéptalo como tu Señor y Salvador. Date la oportunidad de ser salva, de ser salvo. Dios no quiere que tú te pierdas. Él te ama tanto que no quiere que tú te pierdas. Bien, amigo, ahora sí, una vez más, compártanlo y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.